Le damos la bienvenida. Somos vida. Somos la iglesia. Repita conmigo 3 veces: que no me falte la fe. 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 Ese es el título del mensaje de hoy. Que no nos falte la fe. Y le quiero pedir a usted, por favor, que acompañe a Lucas, capítulo número 22. Con toda reverencia vamos a leer la palabra. Lucas, capítulo número 22. Vamos a leer, por favor, desde el versículo número 31 al versículo 34. Y posterior a ello volveremos a orar para que Dios nos dé la revelación a través de la palabra, y a través de la palabra nosotros tengamos vida y vida abundante. ¿Está conmigo? Veamos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces. Antes que niegue 3 veces que tú me conoces. Por ejemplo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy oramos a ti, pidiéndote, Señor, que nos ayudes para que no nos falte la fe, Dios de ti, porque sabemos que el enemigo vendrá a zarandear nuestra vida de fe para que nosotros la perdamos, Dios, para que nosotros seamos apartados y separados de ti. Señor, por el contrario, clamamos a ti que tú nos fortaleces, que nos des valentía para dar testimonio acerca de ti con nuestra propia vida, Señor, hasta la muerte si es necesario, Dios bueno. Que nosotros resistamos al enemigo hasta la sangre si es necesario, Dios bendito, hasta la piel, Dios bueno. Incluso, Señor, si somos arrojados al horno de fuego, Señor, que tú, Dios bendito, nos ayudes a sostener nuestra fe, Dios bendito. Incluso, Señor, si viniera en escasez, enfermedad, Señor, que no nos falte la fe, Dios bendito. Que si viene la persecución, que no nos falte la fe, Dios bendito. Porque sabemos que un adversario va en contra de nosotros. Así, Señor, que ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús, a permanecer en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Señor Jesucristo le dice frontalmente a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, es decir, para moverlos, es decir, para poner a prueba la fe. Pero el Señor Jesús no le dice que le ha dicho al diablo: no haga eso, sino al contrario, lo que dice el Señor Jesucristo es, pero versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que después de ser zarandeado, él se ha fortalecido, y entonces venga y después de estar victorioso, fortalezca a sus hermanos. Porque es necesario que la iglesia sea edificada. Todo lo que le sucede a la iglesia es para bien. Por eso en todo nosotros debemos dar gracias. La Biblia nos enseña que por todo demos gracias. Por todo demos gracias. En otras palabras, lo que está diciendo es que por ninguna causa, ni usted ni yo reneguemos de Dios, ni reneguemos de las situaciones, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Leamos Juan, capítulo número 14.
Juan capítulo número 14. Versículo número 15. Y dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que el que ama es el que guarda los mandatos del Señor. La palabra del Señor también dice que el que se deleita en el Señor puede pedir lo que quiere, Dios se lo dará. ¿Qué significa el que se deleita? Es el que camina en las palabras del Señor, es el que camina en las obras del Señor. Ese es el que habita constantemente en la casa de Dios, el que no se halla fuera de Dios. Ese puede pedir lo que quiera y hallará descanso, hallará lo que quiera delante de Dios. Mas también la palabra nos dice que el que clame conforme a la voluntad de Dios, Dios le contestará. Así que cuando hablamos de que Dios dará lo que usted quiera, no está hablando de cosas vanidosas, de cosas efímeras, sino que está hablando que Dios le dará a usted lo que usted necesite en cuanto a la gloria del reino de Dios. Porque a lo que Dios le preocupa de usted es su espíritu. Usted tiene carne, usted tiene alma y tiene espíritu. Mas la palabra de Dios y la salvación de Dios vino para el espíritu. Todo lo que Dios nos ha proveído es para que nuestro espíritu triunfe delante de Dios. Porque la palabra de Dios también dice que que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Así que usted no puede imaginar ni pensar que con esta carne va a entrar al reino de los cielos, sino que es en su cuerpo espiritual que usted entrará al reino de los cielos. Pablo escribe a las iglesias diciéndole: Dios en un abrir y en un cerrar de ojos nos transformará, y a los que han muerto en Él los levantará, para que podamos ver su esplendor de gloria. Así que nosotros vivimos en un cuerpo corruptible, pero recogeremos en un cuerpo incorruptible. Estamos en un cuerpo que vive deshonra, porque se envejece, y cuando se envejece uno comienza a vivir vergüenzas, porque ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene la misma velocidad. De alguna manera la misma naturaleza nos humilla. Pero mientras nosotros más estemos con Dios, dice Pablo, aunque su exterior se está desgastando, su interior está siendo avivado. Es decir, que a Dios lo que le preocupa de usted, lo que Dios quiere, por lo que Dios dio a su Hijo, es para que su espíritu sea salvo. Porque cuando estábamos en el huerto de Edén, en Adán, dijo: el que coma del árbol ciertamente morirá. Pero Adán y Eva comieron del fruto y salieron caminando del huerto. Mas en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Así que usted y yo sin Cristo estábamos muertos en el espíritu. Y si usted viene por primera vez, es la primera vez que escucha, comprenda esto: por causa del pecado usted está muerto en el espíritu, pero usted también tiene vida si está en Cristo. Por eso Jesús dijo: yo soy la vida. Todo aquel que venga a mí, aunque está muerto, vivirá. Así que cuando Jesús le está diciendo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque realmente nosotros sabemos cómo está nuestra fe, es cuando están las dificultades. Un ingeniero no sabe si es buen ingeniero si no se enfrenta a un momento en el cual tiene que ingeniárselas. Un ingeniero que está sentado en un puesto, en un escritorio solamente mandando, comienza a perder las habilidades. Mientras que las personas que están afrontando el problema diario comienzan a volverse más fuertes, más habilidosos, y su conocimiento se va engrandeciendo, se va volviendo más denso, se va volviendo más profesional. Así que
De la misma manera nosotros no podemos saber si tenemos fe si no tenemos un enfrentamiento en el cual requiramos de la fe. Momentos en los cuales necesitamos de la fe, en la dificultad. Pero ¿sabe también cuándo? Cuando somos exitosos. En la dificultad, porque la dificultad puede arrebatarle a usted la fe y usted apartarse de Dios. En el éxito, porque el éxito nos puede enceguecer y apartarnos de Dios. Así que en todo momento necesitamos guardar la fe. ¿Qué es guardar la fe? Tener la esperanza en todas las palabras que Cristo nos ha dado. Pero volvamos a Lucas, por favor, capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? Bueno, es cierto, se comienza a gracias, en un cerazo. Ahí es donde se comience a zarandear. Es decir, usted ha visto a los constructores cuando ponen la malla y comienzan a cernir ahí. Así es. Para que quede el trigo, ¿cómo? Limpio de todo lo malo. Y la Biblia dice que nuestra fe también será probada como el oro, será refinada como el oro, es decir, pasada en fuego. Pero para que comprendamos un poco más, pensemos en Pedro. Pero después de esto le dice al Señor Jesús: ay Señor, versículo 33, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué dijo Pedro? Que era capaz de ir ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y todos ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Pues el Señor lo había profetizado antes. El versículo 34 dice: y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y efectivamente lo negó. Sí, lo negó. Pero Pedro después salió victorioso. ¿Por qué? ¿Pedro fue el único que negó a Jesús? No, Judas también lo negó. Nosotros solemos pensar que es más malvado Judas que Pedro. Pero de alguna manera Pedro también lo vendió. Ah, usted es discípulo de él. No, yo no. Y luego le dicen, pero es que usted habla como él. Y entonces se puso a maldecir, a proferir palabras que no profiere un seguidor de Cristo, para que no dijeran que él era seguidor de Cristo. Entonces, pero hubo una diferencia entre Judas y Pedro. Judas dijo, devolvió las monedas diciendo, he entregado sangre inocente. Y dice que Pedro lloró amargamente. Mas la diferencia fue que Judas se quitó la vida porque no vio más esperanza. Mas Pedro comprendió la palabra y Pedro se arrepintió y volvió al Señor. Así que por eso cuando el Señor regresa y él resucita y lo encuentra en la playa, le dice a Pedro, sígame, y van caminando y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Y en las 3 oportunidades dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Dice, Pedro, antes tú ibas donde tú querías, claro, por su carne, por sus deseos, por sus pensamientos, porque tenía la mirada puesta en la tierra. Pero ahora vendrá otro que te ceñirá, te llevará a donde tú no querías ir. Y está hablando acerca de la dirección por el Espíritu Santo. Así que le está diciendo a Pedro que va a dejar de vivir por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, y que va a vivir ahora por el Espíritu. Y esa es la vida victoriosa de todo aquel que vive en Cristo Jesús. Acompáñenme por favor a Daniel, capítulo número 3.
Daniel capítulo número 3. Les pido el favor, estén muy atentos a lo que vamos a leer. Y leamos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Imagínense usted, Nabucodonosor había levantado una estatua de 70 metros aproximadamente de alto. Un codo son aproximadamente 50 centímetros. Esta estatua tenía casi 30 metros de altura. Y dice que tenía también de anchura 6 codos, es decir, 3 metros. Era como un obelisco. Y dice que él mandó a llamar a todos porque iban a consagrarla, iban a vivirla en él. Perdón, iban a honrarlo a él. Y dice el versículo número 4, y el pregonero anunciaba en alta voz. Para que usted sepa quién es el pregonero, es aquel hombre que se para como en una punta o en una esquina donde todo el mundo lo ve y comienza a saltar al que está hablando. Tal vez si usted se ha visto o ha leído algunos libros que hablan de historias de época o de caballeros y vasallos, usted encontrará que hay unos que para engrandecer antes de la guerra a alguien se paran en una esquina y comienzan a decir lo grandes que son. Ese era el pregonero. Así que este pregonero tiene por misión pregonar lo grande que es Nabucodonosor. Y mira lo que sucede. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Es decir, que Nabucodonosor quería que se le reconociera igual que a un Dios, porque quería que le rindieran culto. ¿Cómo sabemos que quería que le rindiera culto? Por la palabra adoración. A quien usted adora, usted le rinde culto. A quien usted adora, ese es su Dios. Así que Nabucodonosor quiere que todos doblen sus rodillas y se postren ante él, reconociéndolo como a un Dios, que le rindan culto. Versículo número 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Todos se postraron? Sí. Versículo número 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? El pueblo de Dios, el Dios verdadero. Y dice el versículo 9: hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Qué ocurrió? Provocaron, acusaron, vinieron a acusar a los judíos que querían darle la gloria al único Dios verdadero. ¿Y qué ocurría con el que no se postrara ante Nabucodonosor? Sería echado al fuego, al horno del fuego. Entonces dice el versículo número 14: habló Nabucodonosor y les dijo:
es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zanfoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Que ellos están confiados ¿en qué? En que Dios los librará. ¿Ellos están sirviendo a un Dios muerto? No, a un Dios vivo. Y le dicen en la cara a Nabucodonosor, le dicen: no es necesario que le contestemos, porque nuestro Dios nos librará. Es decir, que ya que le están diciendo, no nos postraremos ante usted. Y Nabucodonosor está furioso porque no se postran ante él. Pero ellos son buenos. Y nosotros pensaríamos: no, bueno, si Dios los ama, Dios los librará. Pero mire, estos hombres no le tienen la mirada puesta. ¿Recuerdan que le dijo Jesús a Pedro? Que ha orado para que no le falte ¿qué? La fe. Diga conmigo 3 veces: que no me falte la fe. Que no me falte la fe. Que no me falte la fe. Versículo número 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagínense. ¿Ellos sabían que Dios los podía librar? Sí. Pero ¿y si Dios no los libraba, se iban a enojar con Dios? No. Porque sabían que si morían sin avergonzarse ni sin negar a su Dios, iban a ser exaltados después por Dios. Porque todo aquel que cree en Dios cree en la eternidad, y cree que en la eternidad hay una recompensa, que la recompensa no es la que dan los hombres, que la recompensa no es la que se recibe en este mundo, sino que la recompensa es la que vamos a recibir en el reino de los cielos. Y veamos qué sucedió. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Usted sabe qué significa que el rostro se demudó? Como cuando usted está con su mamá y su mamá está feliz, le sirve la comida y todo eso, y apenas le dice a usted lave la luz, y usted le dice: ya voy. Así. No es que le dice ya. Así. El rostro le cambia de una vez. Usted viene bravo, está enojado. En ese momento es. Y mire lo que sucede. Versículo. ¿Y el horno cuántas veces fue calentado más? 7 veces más. ¿Tenía ira? Versículo número 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Cuando dice allí sus calzas, no piensen en dientes, piensen en zapatos. Entonces dése cuenta que este pedacito es importante en la Biblia, porque dice que los arrojaron ¿con qué? Con ropa y todo. Ahorita se va a dar cuenta, en un momento se va a dar cuenta por qué es importante, por qué Dios inspiró que dijera que con todo, que con ropa, que con zapatos. Eso implica algo también, y es que la ira era tan grande que los arrojaron de una vez, no una preparación, nada, de una vez los amarraron adentro. Y miren lo que dice el versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, rápido, arrójenlos allá, porque se están oponiendo a Dios y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no le había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fue puesta a prueba su fe, y literalmente por el fuego. Pero si ellos se hubieran arrodillado ante Nabucodonosor, ¿qué hubiera sucedido? ¿Sabe qué hubiera ocurrido? Todos los pueblos esos pueblos de ese momento no habrían conocido al Dios vivo y verdadero. Pero por cuanto ellos guardaron su fe en medio de la aflicción, los demás pueblos pudieron conocer que el Dios de estos 3 judíos era el Dios que vive para siempre. ¿Entiende, mi amado, que todo lo que nos viene a la vida es para bien? En el momento puede ser doloroso. ¿Será que ellos dijeron: echemos al fuego, eso no nos pasa nada? No, ahí que dice que incluso si Dios no los guarda, ellos estarían guardando la fe. Pase conmigo la hoja y leamos capítulo número 6. Este es otro rey. Antes estábamos con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora estamos con Darío, rey de los persas o de los medos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. ¿Qué es un sátrapa? Para que usted entienda. Es un superministro, para que me entiendan. O sea, está el rey y hay 3 superministros que tienen que cuidar lo que hacen todos los gobernantes de las provincias. ¿Estamos de acuerdo? Un gobernante de provincia es como el rey Herodes de la época de Jesús. Él es un gobernante de la provincia de Judea, pero él tenía que rendirle cuentas al emperador de Roma. De la misma manera, Darío tiene 3 superministros. Ellos se encargan de verificar, de validar que todo en el reino marche bien, y ellos 3 le dan cuenta a Darío. Pero Daniel, dentro de los 3, era el mayor. Recuerden que Daniel es judío y que él también adora al mismo Dios de los otros 3 judíos que acabamos de leer. Leamos. Pero, versículo 2: y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo número 3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio y falta fue hallado en él. Escuche esto: ya Satanás no puede acusarlo a usted ni a mí, si usted y yo permanecemos con la fe puesta en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, del versículo 13 al 14 dice que habiendo sido nosotros enemigos de Dios, que habiendo estado nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él mismo vino y nos perdonó todos los pecados a través de su Hijo,
pero que clavó todo el acta que había en contra de usted, todos los decretos que habían en contra suya y en contra mía, se refiere a los pecados que nos separaban de Dios, los clavó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no hay acusación contra usted si está en Cristo Jesús. Así que Daniel no tenía tampoco acusación. Aquí en Daniel están hablando algo frente al rey Darío. Yo les estoy hablando a ustedes y a mí frente a Dios. Entonces, como no tiene algo que se le pueda acusar, hay que inventar algo que lo haga apartar del rey. ¿Y por qué le hablo de esta manera? Porque Satanás, o al ver que no nos puede acusar por el pecado, lo que va a hacer es inventar algo que nos separe de Dios. Diablo es el separador. Así que la única herramienta que le queda al diablo para usar es debilitar, acabar, destruir con su fe, con mi fe. Que se acabe su fe. Así que va a comenzar a buscar qué hacer para que su fe se destruya. Lea conmigo, por favor, versículo número 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este ángel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra el rey en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del rey, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Quiero que tengan en cuenta eso. Cuando un rey firma un edicto, si se equivoca, ya no hay nada que hacer, tiene que hacerlo cumplir. ¿Por qué? Porque si no lo cumple, pierde su autoridad como rey. ¿Sí? Es como un papá o una mamá que amenazan: donde usted haga eso, le hago tal cosa, y hace eso y no cumple, pues perdió la autoridad. ¿Sí? Entonces por eso mamá y papá hacen igual que Darío. Si selló eso, hay que cumplirlo. Si no pierde la autoridad, no hay que esperar que va a eso, no lo va a hacer. Entonces el rey tenía que cumplir lo que había prometido. Versículo número 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ay, ¿qué hizo Daniel? ¿Cuál era el edicto? Cualquiera que en el espacio de un mes adore a otro Dios o a otro hombre diferente a Darío, al foso de los leones. Y apenas Daniel escuchó el edicto, ¿qué hizo? Ay, ¿ahora qué hago? No, cerremos bien esto, que no nos vean. Cierren la puerta, por favor, que no nos vean. ¿Sí? No. Dice que como antes lo hacía, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Qué guardó? Su fe. ¿Qué fue lo que no le faltó? La fe. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿La cual no puede qué? O sea, o se cumple o se cumple. Quien sea. Si Darío se arrodillaba y daba gloria a otro Dios, Darío también tenía que ir al foso de los leones. Ninguno podía adorar a otro Dios. Y dice el versículo número 13: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Jehová, de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librar. ¿Qué quería el rey? Librar a Daniel. ¿Lo amaba? Sí, claro, lo amaba.
Pero él fue atrapado por los sátrapas y por todos estos gobernadores para que acusaran. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, mire cómo lo acusan al rey, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Y ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Cómo estaba el rey? Atormentado porque Daniel estaba en el foso. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel capítulo 13 y Daniel capítulo número 6 nos da testimonio de que los que confíen en Dios serán guardados por Dios. Pero hay una pregunta. Jesús le dijo a Pedro: serás zarandeado. Y Jesús no dijo: no lo zarandee, sino que él dijo: yo he rogado que no te falte la fe. Y pasado ese momento serás confirmado. Perdón, tú vendrás a confirmar ¿a quién? A la iglesia, a sus hermanos. Pero no siempre es así como ocurrió con Daniel, ni como ocurrió con los amigos de Daniel. Veamos Job, por favor. Capítulo número 1. Job capítulo número 1, versículo 1. Veamos por favor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de él. ¿Era un hombre agradable a Dios? Sí. Era un hombre agradable a Dios. Miren cómo lo describe. Veamos, miren cómo lo describe. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo número 6 dice, 5: aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿De quién están hablando? De los hijos de Job. Job tenía 7 hijos varones y 3 hijas. Y ellos hacían fiesta cada día, en turno. Job era muy rico, tan rico que sus hijos todos los días hacían fiesta. Dígame si no tenía dinero. Dice que era el hombre más rico de todo el año. Tanto así que sus hijos decían, el primogénito decía: hoy es domingo, lo hago fiesta. Y así sucesivamente hasta que los 7 varones y sus 3 hermanas eran invitadas. Entonces Job, el primer día de la semana, se levantaba y rendía homenaje a Dios, le daba sacrificio por si sus hijos habían pecado. Era un hombre muy bueno, agradable a Dios. Pero entonces, al igual que los amigos de Daniel, que fueron acusados por los envidiosos, que dice que acusados maliciosamente,
Y al igual que Daniel, que fue acusado por los sátrapas que le tenían envidia y querían quitarlo de ese cargo, miren lo que ocurre aquí con Job. A Job no lo acusa un sátrapa, a Job no lo acusa un gobernador, a Job no lo acusa su mejor amigo. Miren lo que sucede. Un día, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no obras rema contra ti y en tu misma presencia. ¿Qué le está diciendo Satanás? Dios le dice a Satanás: ¿no ha visto a Job, que es bueno? Y Satanás, ¿qué le dice? Pues es bueno porque usted lo tiene bien. Usted hace que todo prospere, que todo esté bien. Pero extienda su mano y quítele todo y verá que en la cara le va a renegar. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Satanás os ha pedido para qué. ¿Y Jesús qué dijo? Ay, no, él dijo que. Pero que su fe no le falla. Mire lo que ocurre. Versículo número 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente, escuchen, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que vaya contando las malas noticias y me dice si ese es un día malo para él. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. ¿Murieron los hijos? Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Usted cómo se sentiría en eso? Triste, ¿cierto? Y tal vez usted le está sintiendo a Dios con toda su devoción. Tal vez: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí? Porque a mí es algo egoísta de entrada, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? Eso significa ¿por qué no a otro? Sino ¿por qué a mí? Señor, luego yo no te sirvo. Luego yo no me levanto todas las madrugadas a buscar tu rostro. Luego yo no predico tu palabra y me preparo en ella. No estoy yo corriendo la buena carrera en la vida de fe, Señor. ¿Dónde está mi Dios? Tal vez eso haríamos algunos, ¿verdad? Miremos qué hizo Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Hasta ahí va igual a nosotros, ¿cierto? ¡Bah! Y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¡Ay! ¿Qué hizo? ¿Sabe qué es adorar? Rendir culto. ¿Qué hizo? Le rindió culto. Así que, mi amado, de entrada, si usted los domingos no viene a rendir culto porque tiene una dificultad, que tiene un ejemplo de que no hay excusa. Él se arrodilló y rindió ¿qué? Culto, adoró al que vive. ¿Por qué? ¿Qué era lo que motivaba a Job para hacer eso? Veamos. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
¿Por qué Job no renegó? Porque Job entendió que ¿qué? Que lo que él tenía no era de él, sino era de ¿quién? De Dios. Y que si Dios le daba, Dios también le podía quitar. Pero si él hubiera creído que esas cosas eran de él, ¿qué hubiera hecho? Hubiera renegado. Así que Job guardó su fe. Sí, porque no miró las cosas de este mundo, sino que tenía su mirada puesta en ¿qué? En el invisible, en el eterno. Pero aquí no para la cosa. Aquí van a haber cosas que usted va a sentir identificado. Otra vez Satanás va ante Dios y Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo? Bueno, y entonces mire lo que le dice. Versículo 4 del capítulo 12. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, hágale lo que quiera, pero no lo mate. Y Satanás le dice: no, piel por piel, o sea, el hombre hará lo que sea por su vida. Una persona inteligente, cuando lo van a atracar y ve que el que atraca tiene más armas y más posibilidades, no se le enfrenta, sino dice: te voy a guardar ¿qué? Mi vida, ¿cierto? Entonces guarda la vida, ¿cierto? Pero eso es lo que Satanás está diciendo. El hombre está dispuesto a hacer lo que sea por la vida. Por la vida. Por eso una persona, cuando ha entendido que tiene vida en el Espíritu, hace lo que sea por guardar el Espíritu. Hace lo que sea por guardar el Espíritu. La iglesia es la que hace lo que sea para guardar el Espíritu. En la época después de que Jesús resucitó, vinieron a hacerle persecución a la iglesia. ¿Y la iglesia qué hizo? ¿Dejó de rendir culto? No. Se iban a las casas y allá rendían culto. Por eso Pablo, dice la Escritura, que se metía entre las casas y los sacaban rastras, porque sabía que rendían culto en las casas. Ellos no rendían culto a escondidas, solo que no los dejaban hacerlo en público, entonces lo hacían en las casas, porque querían guardar su fe. Y aun cuando estaban allá atados, encadenados en las prisiones, alababan al Señor y le daban gloria, porque querían guardar su fe. Y alababan a Dios con cánticos espirituales que le daban gracias a Dios. Porque aunque los azotaban y aunque renegaban de ellos y los maltrataban, querían guardar su fe. Porque sabían en quién había confiado y sabían que Dios los iba a librar del foso. ¿Sabe cuál es el foso? No son los leones. Es el lago de fuego, que es el lugar profundo, el más perverso que puede existir en la creación. Así que ellos sabían que Él los iba a librar de ese lago de fuego, porque su mirada no estaba puesta en este mundo. Y miren lo que dice, lo que ocurrió con Job. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Con una sarna. ¿Usted ha visto un perro sarnoso? Que la piel se le ve carcomida y se le sale como pedacitos de sangre, la piel como a medio podrida. Dice que desde la corona hasta la punta del pie, todo su cuerpo, su cara, sus oídos, su cuello, sus axilas, sus manos, sus piernas, su abdomen, su espalda, ¿cómo se acomoda? No tiene cómo acomodarse. Pero, versículo 8, y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Dónde estaba Job? En medio de la ceniza. Y tomaba un tiesto. ¿Qué es un tiesto? Un tiesto es un pedazo de barro. Eso es un tiesto. En algunas versiones dice un pedazo de teja o de olla. Bueno, pero era de barro en conclusión. Versículo número 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ay, dígame si usted cuando está mal, más de uno no le dice: ¿no que usted le sirve a Dios? ¿No que usted está con Dios, hijo? Pero si desde que está con Dios le está yendo peor. Ah, porque ¿qué está haciendo el enemigo? Pero un día usted saldrá victorioso y se levantará y fortalecerá la iglesia. Por eso los que están en
Cristo permanecen en la fe. Están puestos sobre la roca, no sobre la arena, sino sobre la roca. Porque cuando vengan estas aguas impetuosas, los que han sembrado sobre los hombres y sobre las cosas de este mundo serán llevados por las aguas, mas el que ha sido puesto sobre Cristo permanecerá. Primera de Juan dice que este mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. El que guarda la fe, mi amado, Dios le da un mandato a usted: guarde la fe. Está afligido, ore. Tiene necesidades, ore. ¿Para qué? Para que Dios le ayude a guardar ¿qué? La fe. Señor, que no me falte la fe. Esa debe ser nuestro clamor, esa debe ser nuestra oración. Que no nos falte la fe, porque el enemigo va a venir con aguas impetuosas, incluso va a utilizar a los más cercanos para que usted sea parte de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia: los mismos de la casa son los que los van a entregar a ustedes. Van a venir dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo: no teman a los que les pueden quitar la vida, témanle al que los puede arrojar al infierno. Temamos a Dios, guardemos la fe, mis amados. ¿Está triste porque le está yendo mal en algo? ¿Está triste porque está padeciendo con algo en su familia? ¿Está convocado, está afligido porque está enfermo? ¿Está afligido porque su economía no está bien? Tenga fe y mire el reino de los cielos y camine hacia el reino, y no se deje enceguecer por las dificultades de este mundo, mi amado. Vivamos la vida de fe. Y en todo momento demos gracias. En todo momento, gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Yo sé que a la iglesia cada 8 días a veces vienen personas enfermas. Por eso oro: Señor, gracias porque nos has dado la salud necesaria para venir a rendir el culto. Como también sé que otras vinieron enfermas y ahora están sanas. Pablo pudo ver gente sana por su mano. Pedro vio gente sana por la sombra. Pedro vio que Dios un día lo libró de la cárcel porque vio su ángel. Igual que como lo hizo con Daniel y como lo hizo con los amigos de Daniel. Envió un ángel para sacarlo de la cárcel. Pero un día también Pedro vio cómo fue entregado en las manos de los malhechores y perdió su vida. Pablo también fue librado de los malhechores, pero un día también fue entregado y perdió su vida. Jacobo le quitaron la cabeza por ser un seguidor de Cristo. Esteban fue apedreado por seguir a Cristo. ¿Y cómo murió Esteban? Él murió con la fe puesta en Cristo Jesús. Mientras lo apedreaban, dijo: Señor, perdónales esto porque no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta esto, perdón. Jesús murió en la cruz no diciendo: ¿por qué me latigan si soy su Salvador? Sino que dice la Escritura que él tenía su mirada puesta en la esperanza, en el galardón que vendría después. Sí, en Daniel nos muestra cómo muchos fueron librados. Pero ¿sabe qué dice Hebreos? Vean conmigo Hebreos capítulo número 11. El escritor de Hebreos está diciendo, dando testimonio de todos los hombres que guardaron la fe, de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Isaac, de Abel. Él está hablando de todos los que guardaron la fe, de Enoch. Él está nombrando a todos los que tuvieron la fe, pero llega un momento en el cual dice el escritor de Hebreos: ya no puedo más, no puedo seguírselos nombrando a todos. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo número 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Victoriosos, ¿verdad? Según los ojos de los hombres. Pero quiere ver que también hay victoria, pero para encontrar esa victoria hay que ver espiritualmente. Mire lo que sigue diciendo, versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Tuvieron fe? ¿Guardaron la fe? No negociaron su fe, aunque les dijeron, arrodíllese. Yo no les estoy diciendo que diga que su Dios no es su Dios, simplemente arrodíllese y honre a estos dioses. Ellos guardaron en su corazón la palabra. ¿Recuerda que amar es guardar la palabra? Cuando Dios les decía, no hagan otros dioses, no adorarán a dioses ajenos. Ellos permanecieron allí. Y dice que ahora a nosotros nos ha sido dada una cosa mejor. Por lo tanto, mi amado, nuestra tarea es guardar la fe. Mire cómo comienza el capítulo número 12. Por tanto, nosotros, la iglesia, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos? Todos ellos. Y súmele Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Bernabé, Priscila, Aquila, Apolos. Todos ellos. Todos los que han muerto por causa del Señor. Todos los que sin importar las circunstancias han permanecido en la vida de fe. Hombres que fueron muertos a filo de espada, pobres, desventurados para este mundo, pero bienaventurados para con Dios. ¿Qué hicieron? Permanecieron para siempre. Dicen, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Menospreció el oprobio. ¿Qué significa eso? Que aunque estaba siendo afligido, dijo, eso no importa. Menospreció el oprobio, porque estaba buscando el galardón que estaba para él preparado en el reino de los cielos. ¿Para usted está preparado un galardón en los cielos? Jesús dijo, me voy para prepararles morada. ¿Para quiénes? Para los que guardan la fe. Tal vez usted no tenga casa acá, pero si guarda la fe tiene casa en el reino de los cielos. Tal vez aquí lo menosprecien, pero en el reino de los cielos será apreciado. Tal vez usted aquí esté sin consuelo, pero en el reino de los cielos será consolado. Esa es nuestra fe, mis hermanos. Hijo Santiago, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren. Y la oración de fe sanará. ¿Por qué? Porque en la aflicción es donde se pierde la fe. Porque en la aflicción es donde usted y yo somos puestos a prueba. Aprendí un dicho del pastor que me mentoreó y se me quedó guardado en mi corazón. Dijo, usted no sabe si tiene un buen techo si no llueve. Así que para saber si usted tiene un buen techo, nunca que llueva, no se queje en la lluvia. Mi amado, vivamos la vida de fe. Busquemos del Señor. Tenemos un enemigo y aquí está buscando. Mire conmigo, por favor, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ya del 6, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6.
Leamos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire lo que dice en el versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Está usted afligido? Descanse en el Señor, mi hermano. ¿Está ansioso por algo? Ore. Dios tiene cuidado de usted, y cuando llegue el momento lo librará. No cuando usted quiera, cuando llegue el momento lo librará, porque Él lo usará para la gloria de Él. Hubo un momento en el cual mi esposa y yo vivimos una crisis matrimonial. No fue terrible, fue horrible, fue desastroso. Bueno, no fue desastroso porque no destrozó, pero estaba destrozado. Y nuestra fe, entonces, recordando esto, yo lo que hice fue: vamos a orar. Y efectivamente, no faltó gente como la esposa de Job, ¿no? Que en la misma iglesia llegaba: y no que usted le sirve al Señor, y no que usted es pastor, y no que usted, y eso traspasaba mi corazón y me afligía, porque no que usted. Yo más oraba, y a mi esposa también, y mientras tanto en la casa, o sea, la bomba de Hiroshima no era nada comparado a lo que sucedía en la casa. Era terrible. Nos abrimos las puertas de la casa más de una vez. Bien, pues. Pero, ¿qué hicimos? Orar, y esperando hasta que el rey vuelva y extendiera su brazo para darnos gloria. ¿Y sabe qué ocurrió cuando Dios restauró todo? Debimos acercarnos a otras parejas y decirles: ¿sabe? La fuerza no está en sus manos, la fuerza está en que usted busque a Dios. Después de pasar la zarandeada, vinimos a confirmar a nuestros hermanos. ¿Sabe qué había ocurrido antes de nuestra crisis? 3 matrimonios que se casaron al tiempo con nosotros ya se habían separado. La diferencia fue que nosotros nos íbamos a separar por causa del Evangelio. Amado, usted está en Cristo, pero usted no es inalcanzable a las dificultades que vengan. Permanezca hasta el final, porque la Biblia dice, y lo dice 7 veces a las iglesias: y el que llegue hasta el fin recibirá la recompensa. Así que el pueblo de Dios, su iglesia, no es de los que se acobardan y se cansan y se vuelven a dormir, sino que al contrario, la palabra dice: despiértate tú que duermes, porque la luz te ha resplandecido. Mi amado, ¿sabe por qué en nuestras casas a veces no hemos visto la victoria? Porque estamos esperando que Dios nos respalde, pero buscando la oración durmiendo. Necesitamos levantarnos en oración, buscar a Dios, clamar a Dios, que Dios nos ayude. Y si ya está orando, permanezca y no pierda la fe. Porque si el juez injusto le contestó a aquella mujer que requería justicia, ¿cuánto más nuestro Dios, que es bueno? Si usted, siendo malo, le sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas? Así que pidámosle a nuestro amado Padre y Él nos dará. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 8: sed sobrios y velad. Sea sobrio. ¿Sobrio qué quiere decir? No se altere, no se deje dispersar los sentidos espirituales, mi amado, porque las dificultades lo van a querer a usted agobiar y acaparar y encerrar. Incluso puede que ni siquiera sean dificultades, puede que usted esté siendo exitoso, el dinero, la posición, una buena vida lo puede estar apartando de Dios, porque usted no está buscando del Señor, arrodillado delante de Él, sino que se está comportando soberbiamente. Y la palabra de Dios dice en el versículo número 5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos guardará, Él nos cuidará, Él ayudará a nuestra fe. ¿A quiénes? A los humildes que lo buscan.
¿Pero por qué necesitamos hacer esto? Versículo número 8, sed sobrios y velad. ¿Qué es velar? Guardar, cuidar. Eso es lo que hace un guarda en un conjunto residencial, en un hospital, en una cárcel. Velar, es decir, cuidar, no es trasnochar, eso no es velar. Velar es cuidar, por eso cuando lo llamamos a usted a velada, a vigilia, es para que cuide su espíritu, no es para que trasnoche, es para que cuide el espíritu. Y entonces dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que mi amado, si usted tiene una dificultad, diga, el enemigo se levantó contra mí. Hey, una nueva noticia le doy, el enemigo no se levantó contra usted. Él vive levantado contra usted. Lo que pasa es que cuando hay dificultades nos damos cuenta. Pero cuando las cosas también están calmadas, hey, cuidado. Porque cuando el agua a veces está calmada arriba, por debajo hay un torbellino. Por eso he dicho, de las aguas mansas, líbrame, Señor. Porque nosotros no conocemos la profundidad de Dios, sí. Dios sabe lo que es su corazón. Y le digo una cosa, yo estoy aquí predicando esto, y yo no sé cuántos de ustedes hayan tal vez querido hace poco desistir de la fe y haber abandonado a Cristo. Yo no lo sé. Pero estoy seguro que si esta palabra viene acá, es porque nosotros hemos habido de vivir en la fe. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cuestionado dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que nos predica? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Hoy es el día de la esperanza. Que clamemos a Dios, que ayude nuestra fe. Que dejemos de darle la espalda a Dios, sino que nos volvamos rostro a rostro y clamemos a Él poderosamente, humillados delante de Él, diciéndole, Señor, ayúdame. Yo te necesito. Si Dios lo ama a usted siendo su enemigo y le dio salvación, ¿cuánto más ahora no le ayudará siendo su hijo? Pero busquémoslo, humillémonos bajo su poderosa mano. Humillémonos, mis amados. Que seamos la iglesia, comportámonos como la iglesia, dice la Biblia, comportémonos varonilmente como la iglesia, fuertes, valientes, yendo a pelear la buena batalla, a correr la buena carrera. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted y yo dejemos de respirar. Hasta ese día. ¿Qué cuesta? Pues sí, mi amado. Estamos hablando de una batalla. No estamos hablando de un mar de rosas. Y si lo quiere ver como un mar de rosas, pues prepárese porque las rosas tienen espinas. Nosotros hemos escogido una carrera que va en contra de la corriente de este mundo. Así que nuestro adversario, el diablo, está mirando a ver cómo lo devora usted, cómo lo apaga. ¿Cómo lo acaba? ¿Sabe por qué cuando la iglesia es llamada a rendir el culto no llega temprano? Porque se está dejando acaparar de los deseos de este mundo, de los afanes, de haga esta cosa, haga lo otro, ocúpese. Y no se preocupe que Dios es bueno. Y comenzamos a apartarnos de Dios, refugiándose en que Dios es bueno. ¿Sabe por qué no oramos? No, porque qué pena que todos me escuchen. Dios dice que donde hay dos o más congregados en su nombre, ahí está Él. Deberíamos estar gozosos porque hoy estamos congregados y darle la gloria a Él porque Él desciende para ayudarnos, para guiarnos, para darnos luz. ¿Sabe por qué no lo alabamos? Porque queremos alabarnos con la carne. Ay, cuando mi carne sienta el deseo, su carne no va a sentir deseo de alabar a Dios, mi amado. Pero su espíritu sí, así que obedezca a los deseos del espíritu. Y deje de enceguecerse, por favor. Despertémonos que la gloria de Cristo está en nosotros. Dejemos de estar buscando la ayuda de los hombres y clamémosle a Dios que Él es Dios bueno y nos va a ayudar. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Que no nos falte la fe, mi amado. No negocie la fe. Por favor, no la negocie. Cristo dio la vida por la fe. No la negocie, mi amado. Su salvación no es un juego. Luche, persevere hasta que alcance. Golpee y se le abrirá. Llame, lo escucharán.
Busque y hallará. Él está tocando la puerta. Ábrala para que coma con Él y Él con usted.